Vamos a grabar el capítulo 3 de El hombre celestial del hermano Job. Ve al oeste y al sur. Cada día, desde la mañana hasta la noche, leía la palabra de Dios. Cuando tenía que trabajar en los campos, envolvía la Biblia dentro de mis ropas y aprovechaba toda oportunidad para sentarme y leer. A la hora de dormir, llevaba mi Biblia conmigo a la cama y la ponía sobre mi pecho. Al principio, leer la Biblia no era fácil debido a que solo recibí 3 años de educación. Además, mi Biblia estaba impresa con los caracteres tradicionales chinos, mientras que yo había aprendido a leer con los simplificados. Encontré un diccionario y con cuidado buscaba un carácter a la vez que avanzaba a través de la Biblia. Al final, terminé de leer toda la Biblia, de modo que empecé a memorizar un capítulo cada día. Después de 28 días, logré memorizar todo el Evangelio de Mateo. Volví a leer enseguida los otros 3 evangelios antes de pasar al libro de Hechos y empezar a memorizarlo. Una mañana, a eso de las 9, estaba leyendo el primer capítulo de Hechos. Empecé a meditar en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No estaba seguro de quién era el Espíritu Santo. Corrí y le pregunté a mi madre. Tampoco lo podía explicar. Solo me dijo, ya te he dicho todo lo que puedo recordar. ¿Por qué no oras y les pides a Dios el Espíritu Santo tal como oraste por tu Biblia? Mi madre era analfabeta y por eso tenía un conocimiento superficial de la Biblia. Solo había aprendido a recitar unos versículos que les escuchó a otros creyentes. Ese fue un momento definitorio en mi vida. Tenía el deseo por la presencia y el poder de Dios, y ahora me daba cuenta de cuán importante es conocer la palabra escrita de Dios. Oré al Señor. Necesito el poder del Espíritu Santo. Estoy dispuesto a ser tu testigo. Después de la oración, el espíritu del gozo de Dios cayó sobre mí. Una profunda revelación del amor y la presencia de Dios inundó mi ser. Nunca antes había disfrutado de cantar, pero muchos nuevos cantos de adoración fluyeron de mis labios. Eran letras que nunca antes había aprendido. Después las escribí. Hasta el día de hoy, esas canciones todavía se cantan en las casas e iglesias chinas. Empecé a esperar en el Señor por su dirección y algo maravilloso sucedió. Una noche, a eso de las 10, antes que mis padres se fueran a dormir, acababa de terminar un tiempo de oración y de memorización del capítulo 12 de Hechos. Mientras yacía en mi cama, de repente sentí que alguien me tocaba en mi hombro y escuché una voz que me decía, Jun, te voy a enviar al oeste y al sur para que seas mi testigo. Pensando que era mi madre la que hablaba, salté de la cama y fui al cuarto de mis padres. Le pregunté, ¿me llamaste? ¿Quién me tocó en el hombro? Mi madre dijo, ninguno de nosotros te ha llamado. Regresa a dormir. Oré de nuevo y me metí en la cama.
30 minutos después, volví a escuchar una clara voz que me instaba: Jun, tienes que ir al oeste y al sur para proclamar el Evangelio. Tú serás mi testigo y testificarás en mi nombre. Enseguida me levanté y le conté a mi madre lo ocurrido. Me dijo que regresara a dormir y me pidió que no me entusiasmara tanto. Le preocupaba que perdiera la cabeza de nuevo. Entonces me arrodillé y oré al Señor. Jesús, si tú me estás hablando, yo estoy escuchando. Si me llamas a predicar las buenas nuevas, estoy dispuesto a obedecer tu llamado para mi vida. A eso de las 4 de la mañana recibí un sueño del Señor. Vi al mismo amoroso anciano que me dio el pan en mi visión anterior. Mientras caminaba hacia mí, me miró a los ojos y dijo: debes dirigirte al oeste y al sur para proclamar el Evangelio y ser el testigo del Señor. En mi sueño vi también una gran reunión con una multitud de personas. El anciano irradiaba gran autoridad delante de la multitud y me dijo: tú serás mi testigo ante ellos. Me sentí fuera de lugar. En la reunión, una mujer poseída por un demonio vino hacia mí y el anciano dijo: debes imponerle tus manos y expulsar el demonio en el nombre de Jesús. En el sueño hice eso. La mujer luchaba como si estuviera en trance de muerte. Entonces se quedó libre por completo de las fuerzas demoníacas que la controlaban. Toda la gente estaba asombrada porque nunca antes había visto algo semejante. De repente en mi sueño, un joven salió de la multitud y preguntó: ¿eres tú el hermano John? Nuestros hermanos y hermanas han estado ayunando y llorando por ti durante 3 días. Esperamos que vengas a estar con nosotros y nos prediques el Evangelio. Necesitamos con urgencia que vengas a nuestra aldea. El joven me dijo su nombre, edad y aldea natal. Me emocioné y le dije: mañana iré a tu aldea. Al amanecer, llamé a mis padres y les dije que me iba a predicar el Evangelio porque Jesucristo me ordenó que lo hiciera. Mi madre me preguntó a dónde planeaba ir y le dije: anoche el Señor me habló 3 veces y me dijo: ve al oeste y al sur a predicar el Evangelio. Por tanto, seré obediente al llamado celestial. Sabía que el sueño recibido era de Dios, así que estaba seguro que las cosas sucederían con exactitud como me las había mostrado. Le dije a mi madre: después que me vaya, hoy vendrá un joven del sur. Tiene 24 años de edad. Tendrá puesta una camisa blanca y un pantalón gris, con parches sobre las rodillas. Hace 3 días que los cristianos en su aldea están orando y ayunando y necesitan que vaya y les testifique del Señor. Esta mañana conocí a este hombre en mi sueño y prometí que iría con él al oeste y al sur. Mi madre no entendía nada de lo que le decía, así que con sencillez le dije: un joven llamado Jin Chai vendrá a nuestra casa hoy. Por favor, quédate en casa y recíbele. No dejes que se vaya hasta que regrese. Esa mañana salí de mi aldea y empecé a caminar hacia el oeste. Al cruzar un puente, me encontré con un anciano cristiano cuyo nombre era Yang. Me preguntó a dónde iba.
Y le contesté: esta mañana el Señor me habló 3 veces. Quiere que predique el Evangelio en el oeste y en el sur. El corazón del hermano Yang se conmovió mucho. Me dijo: ahora mismo está en camino para ir a verte. Me dieron la tarea de ir a buscarte y llevarte al oeste, a la aldea Gao, para que nos hables del Evangelio. Los hermanos y hermanas de allí se enteraron que tú oraste y recibiste un libro celestial. Queremos que vengas y nos hables de sus palabras. Hace 3 días que ayunamos y oramos por ti. Me enviaron para que viniera y te llevara a nuestros medios. Cuando llegamos, la aldea entera estaba trabajando con afán en los campos, pues era tiempo de cosecha. Sin embargo, cuando el hermano Yang les dijo: este es el hombre por el que han estado orando, todos soltaron sus herramientas y corrieron hacia nosotros. Entramos a una casa. Me senté en el suelo y todos se apiñaron a mi alrededor. Estaba bastante nervioso porque nunca antes le había hablado a un grupo de personas. 30 o 40 personas me miraban con fijeza, examinándome con sus ojos y anhelando escuchar la palabra de Dios. Estaban muy hambrientos de la verdad. Ya había algunos cristianos en la aldea de Gao, pero la mayoría de sus habitantes no era creyente aún. Sentado allí, con mis ojos cerrados y sosteniendo la Biblia por encima de mi cabeza, les declaré: esta es la Biblia. El ángel del Señor me la envió en respuesta a mis oraciones. Si quieren conseguir una Biblia, tendrán que orar y buscar a Dios como lo hice yo. Todos me miraban maravillados, con sus bocas bien abiertas, y la manera en que Dios proveyó mi Biblia causó gran asombro entre ellos. Querían que se las enseñara. En esa época no sabía lo que significaba predicar. Solo podía recitar los capítulos de la Biblia que había memorizado. Así que recité en voz alta todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el 28. No sé si la gente entendía lo que le decía. A fin de no perder el hilo ni olvidar algo, recité lo que había memorizado con rapidez, como la corriente de un río. Cuando terminé, estaba lleno del Espíritu Santo y canté algunas canciones de la Escritura que nunca antes había aprendido. Al abrir mis ojos, vi cómo la palabra de Dios había cautivado a todo el mundo. El Espíritu Santo los convencía de sus pecados. Todos se arrodillaron y se arrepintieron con lágrimas que les corrían por las mejillas. Esa noche, aunque solo tenía 16 años de edad, aprendí que la palabra de Dios es poderosa. Cuando le expresamos con un corazón ardiente, se conmueve mucha gente. En esa primera reunión, gracias al poder de Dios, docenas de personas entregaron sus corazones a Jesús. Me rogaron que me quedara y siguiera leyendo la Biblia. Les conté. Dios me dijo que tenía que ir también al sur para ser su testigo. Esto no les agradó y no me dejaban ir. Por lo tanto, me quedé y les recité los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. Les prometí que después que memorizara más la Biblia, regresaría a su aldea y les recitaría lo que hubiera aprendido. Cuando me encontraba listo para dejar la aldea de Gao, una joven vino y me preguntó: tú dijiste que te dirigías al sur. ¿A dónde vas con exactitud?
Hay un hombre en el sur llamado Yu Jin Chai, le dije. Esta mañana le prometí que iría con él a su aldea. Esta mujer estaba sorprendida y me preguntó si le conocía. Sí, le conozco, respondí. ¿Dónde le conociste?, me preguntó. Le conocí en un sueño que el Señor me dio esta mañana, le expliqué. Ella empezó a llorar delante de mí y dijo, Yujin Chai es mi hermano. Esta hermana fue la primera creyente en su familia. Después llevó a su madre y hermano al Señor. Aunque ahora vivían en lugares separados, los tres oraron y ayunaron por mí durante 3 días. El Señor los unió como solo Él puede hacerlo. El Espíritu Santo estaba obrando de esa forma tan maravillosa. Las personas de la aldea de Gao me despidieron con amor y muchas lágrimas en sus ojos. Cuando dejaba la aldea hacia casa, sucedió algo asombroso. La aldea Gao está a unos 6 kilómetros de mi aldea. La mayor parte del camino es por senderos estrechos, así que pueden necesitar 2 horas para hacer el recorrido. Debido a que sabía que quizá Yu Jinchai me esperaba en casa, decidí correr a fin de que no tuviera que esperar mucho por mí. Mientras corría, recitaba versículos de la Biblia en voz alta y no le prestaba mucha atención por donde corría. De repente, aun cuando no sentí nada ni me di cuenta de que ocurriera algo, vi que entraba a mi aldea sin que pasara tiempo alguno. Lo que me hubiera tomado unas horas, solo me llevó unos instantes. Esta experiencia es difícil de explicar, pero fue inolvidable. Creo que Dios llevó a cabo un milagro semejante a cuando se llevó a Felipe en Hechos 8, 39, 40. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llena de gozo. Ni siquiera me llamó por mi nombre, sino que me llamó Samuel. Gritó, Samuel, Samuel, el joven del que me hablaste esta mañana, yo, Jin Chai, vino a visitarnos. Estaba vestido como tú me dijiste. Le pregunté dónde estaba, pero me dijo que ya se había marchado. Ah, mamá, exclamé, te pedí que aseguraras que no se marchara. Le prometí en mi sueño que iría a su aldea y les predicaría el Evangelio. No te preocupes, respondió mi madre. Sé paciente y déjame terminar de hablar. Cuando este amado muchacho nos visitó esta tarde, me di cuenta que era justo el joven del que me hablaste esta mañana. Su nombre era en realidad Yu Jin Chai. Cuando le pregunté si su nombre era el hermano Yu, estaba muy sorprendido y quiso saber cómo sabía su apellido. Entonces le pregunté, ¿eres Yu Jin Chai? Se asustó y me rogó que le dijera cómo sabía su nombre completo. Le pregunté, ¿viniste para pedirle a mi hijo que fuera contigo al sur para predicar el Evangelio? El hermano Yu estaba pasmado y preguntó, ¿cómo sabe todo esto? Mi madre le explicó, hermanos y hermanas han estado ayunando y orando durante 3 días con el fin de que mi hijo vaya a su pueblo a predicarles el Evangelio. Mi hijo ya prometió que iría contigo. Sin embargo, él fue esta mañana al oeste y estará en casa al atardecer. Por favor, ¿quieres sentarte y beber un poco de agua?
Cuando Yu escuchó las palabras de mi madre, estaba tan contento que se volvió y corrió a casa. Se fue tan deprisa que hasta olvidó recoger su sombrero de paja. Prometió que regresaría al atardecer para acompañarme. En ese momento el sol se ponía y el hermano Yu Jin Chai entraba en nuestro patio. Estaba cubierto de sudor por la larga carrera. Se le veía justo como lo vi en mi sueño la noche anterior. Tomé su mano y le dije, tú eres el hermano Yu, y tú y otros han orado por mí durante 3 días para que fuera a tu aldea. Te conocí esta mañana en mi sueño. Jesús te ama, iré contigo. Nos abrazamos y lloramos juntos. Mi madre ya no dudaba de mi cordura. Después que ella nos impuso las manos y nos bendijo, nos adentramos en la oscuridad hacia la aldea en el sur. Cuando llegamos, de nuevo le recité a la gente todos los versículos de la Biblia que había memorizado. Ese día el fuego del Evangelio empezó a arder en nuestra zona. No solo empezó a alumbrar en el oeste, sino también en el sur. Más tarde nos encontramos con mucha persecución y sufrimiento por la fe, pero en esos primeros días todo era dulce y maravilloso. Dios derramó su espíritu sobre muchas almas desesperadas. Como hombres sedientos en el desierto, con alegría bebieron en el agua de la palabra de Dios. Aún cuando solo era un adolescente, el Señor me capacitó para guiar a más de 2000 personas a Jesús en mi primer año como cristiano. En esos primeros días, mi entendimiento de el oeste y el sur estaba limitado a esas zonas cerca de mi aldea. Poco a poco, por la gracia del Señor, ese territorio se ha expandido con el paso de los años hasta incluir a toda China y hasta las naciones fuera de la China. La primera vez que hablé del Señor en la aldea Gao, el Señor me dio canciones de la Escritura para cantar ante las personas. Escribieron sus letras con el fin de recordarlas. Una de las canciones las extraje del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos dice que si alguien nos da una bofetada en la mejilla derecha, debemos devolverle también la otra mejilla. Otra canción enseñaba cómo nos regocijamos en gran manera cuando nos persiguen por amor del Evangelio. Sin embargo, otra canción explicaba que nunca debíamos ser como Judas y negar a nuestro Maestro. Después de que tantas personas se entregaran enseguida a Jesús, eso llamó la atención de las autoridades y a todos los cristianos en la aldea de Gao los arrestaron y los llevaron a la comisaría de policía. Los policías exigieron saber, ¿quién les habló de Jesús? ¿Cómo es que todos creen en esta superstición? Los creyentes estaban llenos de un gozo abrumador. La única cosa que decían era, no seremos como Judas, no traicionaremos a nuestro Señor Jesús. Los policías empezaron a golpearlos y se regocijaban todavía más. Decían, por favor, Señor, golpéenos la otra mejilla también. Los cristianos se alegraban y se regocijaban. Los policías se cansaron de golpearlos y al final dijeron, todos ustedes los cristianos están locos. Después de una última advertencia, los enviaron a casa.